Hola, ¿qué tal? Hago este video con fines educativos para mis estudiantes, pero lo subo públicamente por si le puede servir a alguien. Y de hecho, este video es una especie de remake de dos videos largos que hice el año pasado, que los pueden encontrar como filosofía de la tecnología en este canal, pero son dos videos largos como de media hora cada uno, o sea que son dos clases que en total hacen una hora, porque media hora más media hora es una hora. Soy muy inteligente. Y ahora voy a hacer una nueva versión más resumida, más sintética, pero más o menos tomando los puntos principales de lo que planteé en ese momento. ¿Y de qué se trata lo que tengo que hablar hoy? Bueno, lo que nos interesa a nosotros es llevar a cabo un estudio social de la informática. Si la informática es una tecnología y nos interesa llevar a cabo un estudio social de la informática, entonces es fundamental, pero fundamental para nosotros dejar en claro cuál es la relación entre tecnología y sociedad. Es muy importante que antes de investigar tengamos muy en claro cuál es esa relación, qué relación hay entre la tecnología y la sociedad y qué posición tenemos, creo yo, que tomar para poder hacer bien una investigación social, un análisis social de la informática. Y para eso nos vamos a centrar en los llamados estudios, como dice acá arriba en negro, ¿no? Estudios en ciencia, tecnología y sociedad, que muy posiblemente los encuentren abreviados como CTS, y de hecho a partir de ahora voy a decirle o intentar decirle CTS. Acuérdense entonces que cuando diga CTS voy a referirme a los estudios en ciencia, tecnología y sociedad. Que en realidad estos estudios CTS son una rama, por así decirlo, dentro de la filosofía, o es una corriente de estudios filosóficos de la tecnología. Estos estudios nacen aproximadamente en los años 60 en Estados Unidos. Y nacen como contraposición, diferenciándose o en contra de lo que era, como dice ahí, la imagen purista o positivista de la ciencia y la tecnología. Ya voy a profundizar, en eso vamos a profundizar ya inmediatamente, pero igual voy adelantando un poco. ¿En qué consiste esta imagen purista y positivista de la ciencia y la tecnología? Bueno, era una imagen o una forma de estudiar la ciencia y la tecnología desde la filosofía que entendía la ciencia como mera búsqueda de la verdad. La ciencia lo único que hace es buscar la verdad, y el único factor, esto es fundamental, el único factor que influye en el desarrollo de la ciencia es la búsqueda de la verdad, nada más. Y la tecnología es simplemente la aplicación de la ciencia para fines prácticos. Es simplemente eso. Y no influye ningún otro valor que la búsqueda de la eficiencia, hacer tecnología cada vez más eficientes. Bueno, ¿qué pasa en los años 60? Primero que en los años 60 ya habíamos pasado la Segunda Guerra Mundial y habíamos visto los estragos que había hecho la tecnología. Ya habíamos visto la bomba atómica, ya estábamos siendo conscientes de los peligros de la energía nuclear. Básicamente nos encontramos en un momento en el que los seres humanos, los filósofos, los científicos, todos se dan cuenta del grave impacto social que tienen las tecnologías, y aparte se empiezan a dar cuenta que las tecnologías no avanzan simplemente por la mera aplicación de la eficiencia y que la ciencia avanza únicamente en la búsqueda de la verdad. Resulta, se dan cuenta, que hay en realidad un montón de factores políticos, sociales, económicos, que influyen en el desarrollo de una tecnología. No podemos decir que el desarrollo de armas para la guerra es simplemente la búsqueda de la eficiencia, no. El desarrollo de armas es en favor de la guerra, y la guerra es en favor de intereses políticos y económicos muy concretos. O la misma carrera espacial que competían Rusia y Estados Unidos. O sea, el hombre llega a la luna no simplemente porque se habían desarrollado tecnologías espaciales cada vez más eficientes, no, sino que hay una guerra socioeconómica entre Estados Unidos y Rusia para llegar primero a la luna. Entonces básicamente
se fundan estos nuevos estudios de la ciencia y la tecnología para concentrarse en su aspecto social y en cómo fuerzas sociales influyen en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Para abandonar por completo esta imagen purista de que la ciencia es solo la búsqueda de la verdad y la tecnología solo ciencia aplicada. Imagínense, la bomba nuclear sería muy reduccionista decir que la bomba nuclear es simplemente la aplicación de la física y nada más. No, la bomba nuclear sí es la aplicación de conocimientos físicos, científicos, pero también es la aplicación de cuestiones sociales, políticas y muy detestables, de hecho. Recuerden, en el video anterior hablamos de lo que a nosotros nos interesa es la tecnociencia, como dice ahí abajito. Es decir, lo que nos van a interesar son las prácticas tecnológicas y de cómo éstas se ven insertadas en factores sociales y respondiendo a intereses comerciales también, es muy importante eso. Esto ya lo dejé muy claro en los videos de las 4 revoluciones industriales. Lo que a nosotros nos interesa no es el científico, el método científico, la búsqueda de la verdad o las cuestiones ultra técnicas de la tecnología, sino que nos interesa la tecnociencia, que tiene que ver esto con las prácticas científicas y tecnológicas y cómo se insertan en un campo social, pero a su vez son resultado de un campo social. Y bueno, ya estoy redundando un montón porque creo que eso se entendió, porque lo dejé ya más claro en el video anterior. Bien, entonces ahora ya más o menos presentamos la perspectiva que hay que tener para hacer un estudio social de la tecnología, esto, los CTS. Pero ¿en qué consiste los CTS? ¿Cómo podemos resumir cuál es la filosofía básica, muy básica de los CTS? Y vamos a pasar a eso. A la hora de introducir a los CTS, siempre me parece muy útil tomar la forma en la que lo presenta Deborah Johnson. Deborah Johnson es una especialista norteamericana en ética informática y siempre que dice que hay que llevar a cabo un estudio social de la informática, es bueno, es recomendable, es conveniente tomar la perspectiva de los CTS. Y ella, para resumir de manera muy básica y concisa en qué consisten los CTS, suele presentar estos 3 puntos. Y a mí me parece ultra claro para resumir cuál es la perspectiva de los CTS sobre la relación entre tecnología y sociedad, o entre tecnociencia y sociedad. Yo voy a hablar de tecnología, pero siempre que yo diga tecnología, piensen que me estoy refiriendo a la tecnociencia, ¿no? ¿Por qué a la tecnociencia? Porque lo que nos interesa es la informática, que es sin duda una tecnociencia, como ya fue aclarado en videos anteriores. Entonces, bueno, ¿cómo? Es muy interesante que Deborah Johnson defina los CTS por la negativa, es decir, por lo que no quieren los estudiosos en CTS, lo que no les gusta o lo que rechazan. Lo que a mí me gusta decir, los 3 rechazos. Entonces veamos, a partir de estos 3 rechazos podemos definir en qué consiste la filosofía básica de los CTS. El primero es muy básico, el primero es obvio: rechazo a la tecnología como objeto material. ¿Qué quiere decir esto? Que las tecnologías no son objeto material no quiere decir necesariamente eso. Quiere decir que las tecnologías no son únicamente un objeto material. Es decir, posiblemente yo hablo de tecnología o te hable de informática y automáticamente te imaginas un celular, una compu, y pensás que solamente es eso, la tecnología. Pues no, no es solamente eso, si no, no podría haber un estudio social. Una tecnología no es solamente un aparatito. Una tecnología también es el resultado de intereses económicos, sociales, mucho más amplios, humanos, antropológicos, que simplemente ese aparatito. Entonces, lo primero que tenemos que rechazar es que cuando pensemos en tecnología, nos imaginemos únicamente un aparatito. Lo primero que tenemos que hacer entonces para llevar a cabo un estudio social de la tecnología es, cuando yo diga tecnología, cuando diga tecnociencia, cuando diga informática, no nos imaginemos simplemente un aparatito, sino una serie de relaciones sociales mucho más amplias que ese mero aparatito. Este primer punto se entiende entonces sin muchas palabras, pero el segundo punto, el segundo y el tercer punto ya merece más detalle. Rechazo al determinismo tecnológico. Básicamente, si queremos hacer cualquier estudio social de la informática y básicamente si quieren llevarse bien conmigo, hay que rechazar el determinismo tecnológico. Pero tiene sentido, no es por capricho. Vamos a ver en qué sentido.
Y el tercero, que va a ser consecuencia del segundo, es rechazo a la tecnología como neutral. Las tecnologías no son neutrales. Y eso quiere decir pensar a la tecnología como infundida de valores. Entonces quédense con eso, con el segundo y el tercer punto, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Rechazo al determinismo tecnológico, es un punto. Y el otro, rechazo a la tecnología como neutral. Vamos entonces ahora con ese segundo punto, rechazo al determinismo tecnológico. ¿Qué rayos es este determinismo tecnológico que nos molesta tanto y tenemos que rechazar? Acá tenemos, entonces, como dice ahí en negrito, arriba, al lado del cuadradito rojo, van a ver en qué punto estamos de análisis. Básicamente, el determinismo tecnológico es la perspectiva purista, por así decirlo, que mencioné al principio. Al principio mencioné que los CTS nacen en contra de una cierta perspectiva, un punto de vista purista, positivista, también dije, de la ciencia y la tecnología. Nos concentramos ahora en la tecnología, ya no estamos pensando en ciencia, no nos interesa pensar la ciencia. Entonces esto básicamente es esa imagen estándar, lo que se suele decir es la imagen estándar, que es lo que rechazan los CTS. ¿Y en qué consiste esta imagen estándar a la que se le llama determinismo tecnológico? Se la puede resumir básicamente en dos puntos. Los deterministas tecnológicos piensan, primero, sostienen la autonomía de la tecnología, es decir, creen que las tecnologías se desarrollan de manera totalmente independiente a factores sociales, económicos, políticos. Las tecnologías, según el determinista tecnológico, se desarrollan de manera únicamente técnica, buscando la perfección técnica, y no influye en ninguna otra cuestión social, política, ideológica, etcétera, en el desarrollo de una tecnología. Esto en realidad cae de maduro que no es así. No hace falta ser ni científico, ni filósofo, ni estudioso de los CTS para darse cuenta que es muy difícil sostener esto. ¿En serio podemos pensar que las tecnologías se desarrollan de manera totalmente independiente a la sociedad? Totalmente independiente a las ideologías políticas, económicas, etc. Si fuera así, no existiría tal cosa como lo que pretendemos hacer, que es un estudio social de la informática. Los ejemplos son millones, o sea, por cada tecnología que existe es un ejemplo. Así que ponerme a dar demasiados ejemplos sería absurdo, porque es casi evidente que las tecnologías no se desarrollan de manera independiente a las cuestiones sociales y humanas, digamos. Pero bueno, ahí pongo abajo un caso, que justamente intento mencionar casos de lo que a nosotros nos interesa, que es el estudio social de la informática, que es el de AMD e Intel. Para quienes no sepan, AMD e Intel son los principales fabricantes de microprocesadores de las computadoras. El microprocesador, por decirlo muy básicamente, es el cerebro que hace funcionar a toda la computadora. Que no importa, no nos vamos a meter en cuestiones técnicas. Si no conocen eso, no saben de qué va, no importa, porque no es eso lo que nos interesa. Básicamente piensen en una parte fundamental de toda computadora, a la que se le llama microprocesador. Como decía, las dos empresas más grandes fabricantes de microprocesadores en el mundo son AMD e Intel, y viven en constante competencia. De hecho, está lleno de memes sobre la competencia entre Intel y AMD. Y de hecho, la competencia entre Intel y AMD ha hecho que con el paso del tiempo haya cada vez microprocesadores más rápidos y más potentes. Porque cada uno, para ganarle al otro, desarrolla un microprocesador cada vez mejor, o que se calienta menos, etc. Ahora bien, es interesante saber cómo nace esto. En realidad, había una época, hace años, hace décadas ya, en los años 80, en la que había una gran empresa que era IBM, que era como la que manejaba todo, la que cortaba el queso con respecto a la informática. IBM necesitaba obviamente microprocesadores y les compraba los microprocesadores a Intel. Estaba interesada principalmente en trabajar con Intel. Ahora bien, hay una ley en Estados Unidos antimonopolio, que es para fomentar la competencia, la libre competencia, digamos, entre privados. ¿Qué es lo que plantea esa ley antimonopolio? Que básicamente no se puede trabajar con una sola empresa. Entonces esa ley le obligó a IBM
comprar microprocesadores no solo a Intel, sino también a AMD. Entonces a partir de eso, a partir de esa ley, IBM se ve obligada a comprarle tanto a Intel como a AMD. Y esto hace que AMD e Intel empiecen a competir entre ellos para ser el mejor microprocesador posible, pero para ser también el mejor vendedor posible para IBM. Entonces miren, el desarrollo de los microprocesadores, y en gran parte podríamos pensar el desarrollo de una informática cada vez más veloz y aparatos cada vez más pequeños, tiene que ver en parte, solo en parte también, con algo que es totalmente social. No tiene que ver meramente con un montón de tecnólogos buscando hacer microprocesadores cada vez más eficientes. Recuerden que la tecnociencia está inserta en una lógica de mercado, en el campo de las empresas, en donde hay competencias, y el desarrollo de las tecnologías no tienen que ver simplemente con buscar la eficiencia, sino también con ser los mejores vendedores y las mejores ganancias. Entonces, al final, el desarrollo de cada vez microprocesadores más rápido tiene que ver con una cuestión social, económica, con ser quien mejor le venda a IBM. Pero a su vez IBM se vio obligado a esto porque hay una ley, y a su vez esa ley está hecha para proteger una lógica de mercado. Y cuando hablamos de proteger la libre competencia de mercado, estamos hablando de una ideología más bien capitalista, neoliberal, etc. Entonces miren cómo el avance y desarrollo de una tecnología informática, como pueden ser los microprocesadores, tienen que ver con cuestiones económicas, con una ley y al fin y al cabo con una ideología política. Entonces es absurdo seguir planteando que las tecnologías, la tecnociencia, se desarrolla autónomamente de manera totalmente independiente de la sociedad. El segundo punto que sostienen los deterministas tecnológicos es, y de acá viene también la palabra determinista, que la tecnología determina el cambio social. Y esto es muy importante porque el primero casi que es muy difícil estar de acuerdo con el primero. Es muy poco común encontrar a alguien que realmente piensa al 100% que es posible que una tecnología se desarrolle al 100% sin ninguna influencia social. Justo en una sociedad en la que la tecnociencia es uno de los principales elementos económicos, sociales y culturales. Ahora bien, esto segundo ya es mucho más común que las personas lo piensen. Es más, en muchos teóricos se repite, en muchos filósofos, sociólogos y en la vida cotidiana encontramos gente hablando en este sentido, sosteniendo que la tecnología determina el cambio social. ¿Cuál es el error de esto? Obviamente que las tecnologías influyen en la sociedad, sería estúpido negar eso. Obviamente que las tecnologías influyen en la sociedad. Pero si uno piensa que la tecnología determina la sociedad, es como decir que las tecnologías son las que crean las sociedades. Es decir, que es como decir que primero viene una tecnología y después viene la sociedad o una sociedad que es resultado de esa tecnología. Lo cual es lo mismo que decir, a su vez, que esa tecnología se desarrolló por completo fuera de una sociedad. No sé si entienden la sutileza de esto. Si yo digo que la tecnología determina la sociedad, quiere decir que primero viene la tecnología y después la sociedad. Es decir, que primero, la tecnología, no tuvo nada que ver con ningún aspecto social y es volver al primer punto. Es más o menos como la cuestión del huevo y la gallina, digamos. Solo que acá está bien claro, desde la perspectiva de los CTS, quién viene primero. Obviamente, la tecnología influye a la sociedad. Pero hay una sociedad previa que hace posible esa tecnología. Podemos decir entonces que la tecnología condiciona la sociedad, influye en la sociedad. Podemos decir, y esto es mejor, que tecnología y sociedad se coproducen. Pero no podemos decir que la tecnología es la que crea la sociedad, porque sin sociedad no hay tecnología. Y lo voy a decir con un ejemplo, para que quede muy claro, siguiendo la línea de los intereses que tenemos nosotros. El de la globalización. Mucha gente dice que la globalización fue posible gracias a las tecnologías digitales. Gracias a las tecnologías digitales podemos comunicarnos rápidamente con países del otro extremo del mundo, hacer transacciones, lo que sea, y eso es lo que dio resultado a la globalización. ¿Cuál es el error y grave error de pensar así? Que en realidad es al revés. Sin globalización no podría haber habido
tecnologías digitales. Esto ya lo dije en varias clases, videos. No hay país que pueda producir por sí solo al 100% un producto informático, por lo menos en la forma en la que los conocemos. Todo producto informático necesita de elementos de un montón de otros países y lugares del mundo. Si ustedes agarran un celular, posiblemente la marca sea de Estados Unidos, pero tenga minerales sacados de África y partes de Europa, pero a su vez ensamblado acá en Latinoamérica. No hay dispositivo informático que se pueda hacer por un solo país de manera no globalizada. Entonces en realidad es al revés. Primero vino la globalización y solo gracias a la globalización se pudo desarrollar la tecnología informática, que a su vez después influenció para que la globalización se digitalice. Pero ya había una globalización previa. ¿Ven todo lo que estamos haciendo? Todo esto es la forma básica de intentar abordar un estudio social de la tecnología. Y acá hemos dejado en claro este primer punto: el rechazo al determinismo tecnológico y por qué. Ahora bien, vamos al segundo punto, que en realidad es el tercero, pero bueno, saben a qué me refiero, que era, como ven ahí en negrita, rechazo a la tecnología como neutral. Pensar la tecnología como infundida de valores.